Bien, ahí tienen la diapositiva y ya saben que me avisan si no avanza, ¿no? Esta es la semana 9, vamos a hacer biodiversidad de ecosistemas del mundo. Así que voy a ampliar la diapositiva. Ustedes me avisan cualquier inconveniente, como siempre. Prenden el micro, me hablan. Bien, ahí tenemos entonces la diapositiva, semana 9 de geografía. Y vamos a iniciar pues este tema que tiene que ver también un poco con el conocimiento de esta distribución espacial de estos ecosistemas regionales o biomas. Y luego veremos pues cómo Naciones Unidas también plantea una propuesta para poder conservar también estos biomas, ¿no? Y cómo el Perú también tiene que participar como miembro de Naciones Unidas. Vamos a ver algunas nociones básicas, como dice aquí. Bueno, ya sabemos que esta clase va a ser de ecosistemas del mundo, por si acaso. Ya no va a ser de Perú nada más. O sea, cuando hablemos de flora y fauna, por ejemplo, vamos a hablar de flora y fauna del mundo, ¿no? De estos ecosistemas regionales o biomas del mundo. Bien, pero ante todo hay que hacer referencia a la biodiversidad, pues, ¿no? O la diversidad biológica, que hace esta referencia, como menciona aquí, a toda esta variedad de seres vivos, pues, en lo que confiere al número, variabilidad de genes, su genética y ecosistemas que contienen esta biodiversidad. No olvidemos que la biodiversidad y todas las condiciones ambientales son producto de la evolución del planeta Tierra, la atmósfera, y con ello, pues, en forma natural, ¿no? Se han creado las condiciones para que haya toda esta variedad de vida que conocemos tanto terrestre como acuática, ¿no? Entonces la biodiversidad también varía según las regiones ecológicas. Hay que recordar que la Tierra tiene tres grandes zonas climáticas, como vimos en una clase anterior. Es decir, zonas climáticas se refiere a nivel del planeta, ¿no? Por ejemplo, entre los trópicos, o sea, la región contenida entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, es una zona de clima tropical en general. ¿Y debido a qué? Debido a que los rayos solares inciden o caen verticalmente sobre esta zona tropical o zona entre los trópicos, que es de clima tropical, en la zona más cálida de la Tierra, digamos. Ahora, entre los trópicos y los círculos polares, tanto al norte como al sur, los rayos solares caen en forma diagonal, entonces genera un clima templado, un clima templado. Y entre los círculos polares y ya la región de los polos, el clima en general es frío, tanto al norte como al sur, ¿no? Hacia los polos. Bien, entonces esos son, pero dentro de todo esto, como nos damos cuenta, hemos hablado de la latitud, esto de las distancias que hay con relación al Ecuador, ¿no? Los trópicos, los círculos polares. Pero también varía pues mucho otros factores, ¿no? Que ya vienen a ser regionales también, como por ejemplo la altitud, pues los metros sobre el nivel del mar, en el caso de zonas con cordilleras, como el caso del Himalaya, de los Alpes en Europa, o el caso de los Andes en Sudamérica, ¿no? La altitud también afecta las condiciones climáticas. Recuerden que a mayor altitud, menor temperatura, hace más frío, menor humedad, más seco, ¿no? Entonces, todo eso va influyendo, ¿no? El relieve también, todo eso. Entonces, la biodiversidad que varía según las regiones ecológicas es mucho más alta, pues, en zonas tropicales. Eso también hay que mencionarlo de antemano, que la mayor variedad de formas de flora y fauna están en la zona tropical, que viene a ser básicamente las zonas de selva, ¿no? Ahí es donde hay mayor variedad de flora y de fauna. A donde en las zonas tropicales es donde se encuentra esto, donde abunda el agua, y así cerca del 50% de las especies existentes se encuentran pues en lo que llamamos selvas tropicales, como el bosque amazónico, por ejemplo. Ahora hay niveles de la diversidad biológica, como son estos tres que presenta la diapositiva: la diversidad de ecosistemas, de especies
y de genes. Esta diversidad de ecosistemas, pues, hace referencia, pues, a la gran cantidad de ecosistemas que existen en la Tierra, recordando que el concepto de ecosistema, esta relación, interacción entre factores bióticos y abióticos, que tiene una interacción dinámica, ¿no? Entonces, hay diversidad de ecosistemas. Si lo vemos a nivel regional, mundial, ya le vamos a llamar biomas, ¿no? Pero cuando el ecosistema es un ecosistema en sí mismo porque cumple con esta interacción de factores bióticos y abióticos, puede ser un lago o también un ecosistema, ¿no? O sea, cumple con el concepto. A nivel regional ya también, pero ya se les llama biomas. También tenemos diversidad biológica, diversidad de especies, es de variedad de especies que habitan en el mismo lugar, ¿no? O sea, la misma comunidad, digamos, de flora y fauna, que está en un mismo lugar, en un mismo ecosistema, un mismo bioma cuando se trata a nivel regional. Y la diversidad de genes es la diversidad genética, o sea, lo que se hereda pues dentro de la misma especie, los cromosomas y los genes que transmiten la herencia, pues, ¿no? Y esto ayuda a la adaptación, ¿no? Porque los organismos que se adaptan generan mutaciones y estas mutaciones se van siendo transmitidas por herencia genética a sus descendientes, ¿no? Y en cuanto a la diversidad de especies, también, a ver si está mi cursor, ahí está. Me olvidé de mencionarles que esto también, para saber cuánto es la diversidad que existe, se hace una clasificación taxonómica, ¿no? Una clasificación en biología, pues taxonómica, ¿no? De esta diversidad. Bien, también hay que recordar que estos recursos naturales que estamos viendo aquí, bueno, en el fondo son recursos naturales también, toda esta diversidad de vida, toda esta biodiversidad. Los hombres, pues los seres humanos a través de la historia humana han aprovechado todos estos recursos naturales como sustento básico para desarrollar pues las comunidades y las civilizaciones. También todos estos recursos naturales, de ahí el hombre extrae las materias primas, que son importantes para todas las actividades humanas que han ido evolucionando a través de la historia. Entonces, el ser humano depende mucho de esta interacción con los recursos naturales, ¿no? Es muy importante es una interacción. Además, no olvidemos que hay recursos naturales renovables y no renovables, ¿no? Renovables, pues, son la agricultura, las plantas, los animales, ¿no? Pero no renovables, pues, son los minerales, por ejemplo, ¿no? Se agotan y ya no se renueva. Por eso tienen que estar buscando nuevos yacimientos. Bueno, vamos a ver los biomas del mundo, recordando el concepto de bioma, que son grandes espacios geográficos que tienen similares condiciones climáticas. Y estas condiciones climáticas similares determina que haya semejanzas ecológicas y presencia de comunidades de plantas y animales que son comunes al bioma, ¿no? Entonces los biomas, en general pueden ser terrestres o de ambientes acuáticos. Nosotros vamos a poner énfasis en los biomas de terrestres. Los acuáticos no los vamos a desarrollar porque no lo pide el prospecto de San Marcos, ¿no? Nosotros somos prácticos, vamos a lo que pide el prospecto y enseñamos lo que el prospecto requiere o plantea, ¿no? Entonces los biomas acuáticos solamente podríamos mencionar, pues que son biomas continentales de agua dulce, ríos, lagos, o biomas de agua salada, como son los océanos, y los biomas de aguas salobres, que son mezcla de agua dulce y salada, que se dan en la zona de desembocadura de los ríos, por ejemplo, en el océano, ¿no? Y eso también genera algunas zonas de interesantes ecosistemas transicionales, como son los esteros, ¿no? Que mencioné alguna vez, como en Tumbes, Piura, por ejemplo, sobre todo en Tumbes. Hay estas aguas salobres en la desembocadura del río Tumbes, Arumilla, que genera estos bosques de manglares, ¿no? De árboles manglares. Bien, ahora una manera de clasificar los biomas terrestres, como dice aquí, es según la latitud, o sea, según la distancia con relación al Ecuador, ¿no? Y la otra variación, la otra clasificación, el otro concepto es la vegetación dominante o típica, ¿no? ¿Por qué no la fauna? Puede preguntar alguien, ¿no? Porque la fauna los animales tienen función motora, pueden caminar, desplazarse, entonces no son indicadores
confiables, digamos, para un ecologista, un biólogo, ¿no? En cambio, las plantas sí son confiables y son más recomendables usarlas como, digamos, elemento para clasificar los biomas o tipificarlos, porque las plantas están fijas en el suelo, o sea, están fijas en el suelo y las plantas responden al tipo de clima, ¿no? Entonces se caracterizan por estar adaptadas a un tipo de clima. Entonces las plantas vienen a ser un indicador más confiable, ¿no? Para tipificar o clasificar estos biomas, ¿no? Bien, ahora empecemos viendo en general que tenemos biomas de climas cálidos, climas secos, templados y fríos. En estos biomas vamos a ver la variedad que existe dentro de algunos de estos, como los biomas de clima cálido, que son los biomas bosque tropical y sabana. En clima seco se caracteriza por el bioma desierto, el clima templado, el climas templados, que son entre los trópicos, recuerden, los trópicos y los círculos polares. Al norte y sur tenemos bosque templado y pradera y estepa. Y en más hacia el norte y al sur, sobre todo más al norte, tenemos los bosques o bioma de clima frío, ¿no? Taiga y tundra. Ahora, esta distribución de biomas, como he mencionado, depende fundamentalmente del clima, ¿no? La energía del sol, la latitud, la temperatura, las lluvias, que son también importantes para determinar la abundancia o no de especies de flora y fauna. Otros factores que influyen en la distribución de biomas son el relieve, por ejemplo, como dije yo, que las cordilleras, por ejemplo, al tener alta elevación, metros sobre el nivel del mar, generan pues también condiciones ambientales, ¿no? Que, digamos, determinan los pisos ecológicos, por ejemplo, en los Andes, ¿no? Es esto de Yunga, Quechua, Azuni, y todo esto es porque a mayor altitud, menor temperatura, menor humedad, ¿no? Y las plantas son muy sensibles a esto, ¿no? Bien, entonces el relieve y la altitud también. Ahora empecemos por el primer bioma que es de climas cálidos, o sea, bosque tropical, de ahí veremos el de sabana, de ahí veremos el bioma de clima seco, desierto y así, ¿no? El bioma bosque tropical es el típico, digamos, que nos viene a la cabeza a nosotros la selva amazónica, pues, ¿no? Pero no estamos hablando solo de Perú, estamos hablando a nivel mundial. Por ejemplo, ahí podemos ver de que el bioma, por ejemplo, bosque tropical, se encuentra aquí en este planisferio de sombreado verde, las zonas al nivel de los continentes donde hay bosque tropical, ¿no? Estamos viendo claramente pues que hay en la selva amazónica, en Centroamérica, en el centro de África, en la zona oriental, en la zona occidental, perdón, y en el Asia también, ¿no? En la zona del Asia, en lo que corresponde pues a Malasia, Indonesia, Vietnam, Filipinas, ¿no? Ahora, la ubicación, básicamente, como vemos aquí, es que en general el bioma bosque tropical se encuentra entre los 0 grados, que es la línea ecuatorial, y los 10 grados de latitud norte y sur. Tenemos entonces, como mencioné, que comprende parte de la selva amazónica, América Central, selva africana, bosque del sureste de Asia, ¿no? El clima es básicamente tropical, es decir, la selva, ¿no? Cálido, húmedo, con abundante lluvia, ¿no? Y humedad. Flora también, este bioma tiene la mayor diversidad de plantas, ¿no? Ya vamos a ver también la mayor diversidad de animales. La mayor diversidad de plantas tenemos árboles de hojas perennes, significa árboles que no pierden sus hojas en otoño, por ejemplo. Sus hojas son permanentes. Tenemos árboles como el caoba, bambú, cedro, la hevea, de donde se produce la resina del caucho, etcétera. Y otras plantas como por ejemplo epifitas, este nombre epífita se utiliza para señalar plantas que crecen sobre otras plantas, o sea, las enredaderas. Las enredaderas son epifitas, las lianas. Luego tenemos otros tipos, palmeras, café, cacao, plátano, vainilla, que son ya plantas típicas de la selva tropical, ¿no? En cuestión de fauna, también tenemos a nivel mundial la mayor diversidad de animales en este bioma, bosque tropical. A nivel mundial, gorilas, chimpancés, monos, venados, perezosos, tigres, jaguares, loros, lagartos, reptiles, ¿no? Etcétera. Y acción del hombre se refiere a cómo el hombre con sus actividades perjudica más bien
Todos los biomas, ¿no? Los perjudican en realidad. Vamos a ir viendo uno por uno cuáles son estas acciones del hombre que perjudican el bioma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso del bosque tropical, la destrucción del hábitat por fines agrícolas, ¿no? Sobre todo esta técnica que es muy nociva, agresiva, es la técnica de roza y quema. Significa que los agricultores colonos informales, migratorios, cortan a veces árboles en un área grande y queman hierba porque tienen la intención de usar el área despejada por ellos como una zona para plantar algún tipo de recurso vegetal que para ellos es más rentable, ¿no? O se puede vender más rápido. Entonces, esto hace mucho daño al bioma porque esta técnica de rosa quema, no solamente por talar los árboles y quemar las hierbas, sino que también cuando ellos terminan, digamos, su cosecha, porque hay que tener en cuenta que aparentemente la selva tiene, bueno, debería, la gente piensa comúnmente que como hay bastantes plantas en la selva, el suelo es muy rico, pues muy fértil. No es así, no es así. Lo que pasa es que las plantas y todo esto genera un follaje, una protección del suelo de la selva, una protección de la caída directa de los rayos solares, porque el suelo de la selva es muy frágil, más bien, es muy frágil, se agota rápidamente. Entonces, cuando cortan y talan los árboles con esta técnica, rosa y quema, lo que están haciendo es desproteger al suelo de la selva del follaje y con ello de la caída, permite que se produzca la caída directa de los rayos solares que agotan el suelo de la selva rápidamente, ¿no? Y el viento, todo, es un suelo muy frágil y termina dando una cosecha, máximo dos, y de ahí ya no sirve ese suelo, ya no rinde agrícola, por la forma agrícola. Esa es la causa por la cual estos colonos informales, migratorios, agricultores migratorios, terminan de cosechar y se van, pues, ¿no? Se van y abandonan, ¿no? O sea, dejan en la zona árida. En el caso de Perú, la ceja de selva ya está presentando muchas zonas áridas o desérticas dentro del bosque tropical, ¿no? Lo cual es una cosa muy preocupante. También otra manera en que el hombre afecta el bosque tropical es con la contaminación del agua y de suelos por la actividad minera y petrolera que se da pues en los bosques tropicales, por ejemplo en Centroamérica, acá en Perú también en la selva norte, ¿no? Entonces, un derrame de petróleo, por ejemplo, genera mucho daño al ecosistema, ¿no? Y la minería siempre produce contaminantes, también contamina el ecosistema. Así que los seres humanos estamos perjudicando con estas actividades y en menor grado también perjudica la actividad forestal comercial que se llama la silvicultura. Esto ya son empresas pues que talan árboles para usar la madera, ¿no? Pero eso ya es silvicultura. Algunas son formales, pues, ¿no? Pero comparativamente la cortar árboles por silvicultura es mucho menos perjudicial que la técnica de rosa quema, ¿no? Que eso lo hacen informales con propósitos muy egoístas, ¿no? Bueno, también por querer ganar dinero. Por ejemplo, en el caso de la selva alta, muchos de estos colonos migratorios, agricultores de la selva alta peruana, aplican técnica de rosa quema y plantan coca, ¿no? Plantas de coca, porque saben que los narcotraficantes de la selva van a comprarles todo, pues, ¿no? En la cosecha. Y por eso hacen esto, y como les digo, pero finalmente están promoviendo zonas áridas, ¿no? En la selva. Seguimos con el otro bioma de la zona tropical, que es la sabana. La sabana es más cercana a los trópicos, ¿no? No tanto a la zona ecuatorial. Por eso nos menciona que la mayoría de las sabanas están entre los 15 y 25 grados latitud norte y latitud sur. A nivel de la Tierra, del planeta, se puede ubicar sabanas en el centro y este de África, en Sudamérica, en la India, en Australia. Y la sabana, acá se ve también el mapa, ¿no? Las zonas donde hay sabana, como ven, la zona centro del África es muy conocida la sabana en las fotografías, todo porque la sabana africana tiene grandes mamíferos, grandes animales de gran tamaño. Y este es el paisaje típico de la sabana africana, ¿no? Este arbolito que ven ustedes muy espaciados,
O sea, no es como la selva tropical que los árboles están tupidos, todos juntos, ¿no? Acá es muy separado, muy disperso. Este es el típico baobab, es el árbol baobab, ¿no? Y ven ustedes como hay mucha herbácea, vegetación, pero no es un bosque tupido, ¿no? Entonces eso le llama sabana. Además, una característica única de la sabana que la diferencia de los demás biomas es esta, ¿no? Del clima, que en la sabana hay una estación seca en verano y otra muy lluviosa en invierno. O sea, durante el año la sabana puede pasar por una sequía tremenda, una estación seca, alta lluvia, y hace que todas estas plantas de los pastos, hierbas, herbáceas se vuelvan paja seca, ¿no? Y esto puede generar también incendios forestales y otra época muy lluviosa, ¿no? Entonces, esa condición o característica de clima o estación seca y otra estación muy lluviosa en invierno y una seca en verano, eso es típico de la sabana. La sabana tiene, como ven ustedes aquí, esta es la mayor característica, este tipo de clima de estación seca y lluviosa. En flora hay muchas hierbas, o sea, muchas herbáceas, arbustos, matorrales. Gramíneas son las plantas que tienen grano fino, como el trigo, por ejemplo. En el caso de los Andes, la kiwicha, la quino son gramíneas del maíz también. Ahora, estas hierbas en la sabana pueden tener una altitud bastante considerable, 3 metros de altura, ¿no? Hay árboles escasos, dispersos, como ven en la foto, y el más característico es el baobab de África, ¿no? Y en el caso de Sudamérica, la palmera, ¿no? Como en lo que ocurre en Madre de Dios, la sabana de palmeras, ¿no? Fauna, tenemos, ahí están la mayor cantidad de grandes mamíferos, ¿no? Herbívoros, o sea, grandes en tamaño, pues son los típicos, animales que aparecen, que son muy populares, digamos, en las sabanas, ¿no? Del África, por ejemplo, tenemos, estos leones, leopardos, elefantes que son enormes, hipopótamos que son de gran tamaño, ¿no? Jirafas también son muy grandes, ¿no? Antílopes. Y en Australia los canguros y aves como el emú, que parece un avestruz. Y en América del Sur tenemos ronzoco, ¿no? Que el ronzoco, bueno, es muy conocido últimamente, ¿no? Se ha hecho comercial como la capibara, pues, ¿no? Es la capibara en realidad. El ronzoco, este, es un roedor, en realidad es el roedor más grande del mundo, ¿no? Por el tamaño. También se le llama carpincho, ¿no? Carpincho, ronzoco o capibara también en algunos lugares, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, son grandes también, pues, ¿no? Y tenemos venados también, ¿no? Venados, tucanes que hay en la zona sur del África, de la selva sur del Perú, por ejemplo, ¿no? Y la acción del hombre, nuevamente, cómo el hombre perjudica, ¿no? Por las actividades agropecuarias, debido a que hay muchas hierbas a nivel mundial, sobre todo si se realiza ganadería, por ejemplo, de cabras y ovejas. La cabra y la oveja tienen la característica de comer los pastos, pero no solamente las hojas, sino arrancan las hojas con raíz y todo. O sea, un sobrepastoreo de cabras, por ejemplo, o de ovejas, termina por dejar árido, pues, una zona, ¿no? De la sabana. También la sabana africana ha pasado por muchas de estas historias muy, muy lamentables de cacería ilegal, pues, ¿no? O sea, los que se llamaban safaris, ¿no? Si ustedes se acordarán. Es decir, estas especies de campañas de cacería, pues para ir a cazar elefantes, ¿no? Leones. Eso lo hacían mucho los europeos, pues ahí en África. Y esto de cazar animales también para vender a veces por cuestión de deporte, ¿no? Y otras veces por aprovechar sus pieles, por ejemplo, es la causa de que haya muchas especies en extinción, pues, ¿no? Por esta actividad ilegal ahora, ¿no? Del hombre de cazar en los safaris. También hay incendios, pues, como veo en la sabana, por la estación seca, y las actividades agropecuarias, como ya mencioné, que en general perjudican, pues, el medio del el bioma, el bioma sabana, ¿no? Pasamos al primer bioma, al bioma de clima seco, que es el desierto. Hay que señalar dos cosas importantes en los desiertos, ¿no? A veces la gente piensa,
porque la imagen del desierto, pues es la imagen de un sitio con un calor tremendo, ¿no? Árido y un calor, pues, espantoso en las mañanas, ¿no? Y que el desierto es muy cálido. Sí es cálido, pues, pero solo en el día. En la noche el desierto es frío, perdón, el desierto es frío, ¿no? O sea que es el mismo lugar del desierto donde en el día te mueres de calor, en la noche te mueres de frío, ¿no? Porque es como ven en la foto, pues la arena son minerales y los minerales se recalientan cuando están expuestos al sol y se enfrían rápidamente, o sea, no retienen el calor en la noche. Bien, el desierto, otra característica que también a veces la gente tiende a creer es que en el desierto es tan árido, desértico que no llueve, ¿no? Pero eso es falso. Los desiertos son desiertos, pero llueve muy esporádicamente, ¿no? Muy de vez en cuando. La lluvia es tan, digamos, menor proporción que el resto de las situaciones de las semanas, años, en que el desierto está árido, ¿no? Pero cuando llueve, aunque sea de una vez cada tantos años, ya llueve de todas maneras, no se puede negar que hay esa lluvia, ¿no? Pero no es tan importante como para cambiar el bioma, pues que sigue siendo un desierto, ¿no? Entonces las lluvias son escasas, ¿no? Bien, hay desiertos cálidos entre los 30 grados de latitud norte y 30 de latitud sur. El desierto muy famoso del Sahara en el norte de África, en Arabia, en Asia, estos desiertos árabes, ¿no? También el desierto de Atacama en Chile, el desierto de Sechura, pues en Piura, el desierto de Sonora, que es en la frontera México con Estados Unidos. Ahí así, ¿no? Los desiertos son fríos, entre los 35 y 55 grados de latitud, dice el de Gobi, también como el de Gobi, que es en el Asia, el de Patagonia en América. Bueno, el clima en general del desierto es árido, seco, con altas temperaturas, 40, 50 grados de calor en el día, y en la noche frío, ¿no? La noche es muy frío. En el desierto también ya les dije, se caracteriza por tener muy escasas lluvias o precipitaciones. La flora es escasa, pero adaptada a las condiciones que son difíciles en el desierto. Hay arbustos de hojas pequeñas, gruesas, y lo que más también abunda son la familia de plantas de las cactáceas, o sea, los cactus, la planta con espinas, que tienen la característica de guardar o retener humedad, ¿no? Los nopales también son una variedad de cactáceas y las palmeras son otra variedad. No son cactáceas, pero son plantas que se adaptan también a las zonas desérticas donde hay un poco de agua a veces, cuando los llamados oasis, ¿no? Que son afloramientos del agua subterránea. La fauna también adaptada a esta situación de ausencia de humedad y altas temperaturas, por eso que mucho de esta fauna sale de noche nomás. Tenemos, bueno, a nivel mundial, ¿no? En el desierto vemos camellos, serpientes, escorpiones, coyotes, halcones, tarántulas, buitres, etcétera, ratas canguro, como ven en la foto. Y la acción del hombre en el desierto, aunque parezca mentira, es difícil colonizar, pero hay en las zonas de los ríos que cruzan, como el caso de la costa peruana, hay actividad agrícola, ¿no? Pero acá nos habla de pastores seminómades, ¿no? A nivel mundial. También se desarrolla la minería, recuerden, y la explotación de petróleo y gas, como en el caso de los desiertos árabes, ¿no? Debajo de las arenas hay petróleo, pues, y son zonas muy ricas en reserva de petróleo, el desierto árabe, ¿no? En los oasis, que son afloramientos de agua en el desierto, porque la proximidad del agua subterránea es tan cercana que aflora y genera como unas lagunas, y alrededor de esas lagunas hay plantas, entonces eso se llama oasis. En el Perú, un oasis conocido es la laguna de la Huacachina, pues en Ica, ¿no? Y también, como es una zona con agua, que es afloramiento del agua subterránea, se practica la agricultura de cereales, frutales y siempre con tecnología hidráulica que puede ser para bombear también agua subterránea y mantener los cultivos, ¿no? Bien, eso con relación al desierto. Pasamos ahora al biomas de clima templado. Empezamos con la pradera también, ¿no? La pradera
em, y estepas, ¿no? Las praderas en general las vemos, como dice aquí, como ven en el mapa, ¿no? En zona Norteamérica, en Sudamérica, Argentina y en Europa, Asia, un sector, ¿no? Acá nos dice, se localiza entre los 30 y 50 grados de latitud norte y sur. Las praderas de Europa Central, de Europa Oriental, o estepas euroasiáticas también, o praderas en las praderas de Norteamérica, las pampas de Argentina, Uruguay, y las praderas altas o bel en África, también en África del Sur. El clima es de la pradera en general es templado. Ya hemos dicho que los rayos solares en la zona templada, de clima templado, caen en forma diagonal. Es decir, el verano, invierno, mm, hay un verano de 20 grados, que no es muy alto, ¿no? Pero, y los inviernos sí suelen ser fríos, ¿no? Hay lluvias de mayo a diciembre. En la flora tenemos praderas con gramíneas. Gramíneas ya mencioné, son el trigo, ¿no? Esas plantas con grano fino, ¿no? Gramíneas perennes, permanentes y otras herbáceas, o sea, familia de hierbas, ¿no? Escasos arbustos y árboles. Las estepas, porque también hay una variedad de praderas que se llama estepas, son iguales, similares, solamente que tienen hierbas bajas y árboles escasos porque hay zonas de más de vientos, entonces las hierbas no crecen mucho. Las especies que tenemos mayormente en la pradera son las especies herbáceas, como la ajenjo negro, o sea, hierbas, la gaguea, cola de venado, hierba de búfalo, etc. Y la fauna de la pradera en América del Sur, tenemos vizcachas, liebres, zorros, patos, ñanduzos, surio, ñandú, que son aves de patas largas en los lagos, etc. En América del Norte, bisontes, caballos salvajes. En Australia tenemos el canguro rojo. En África encontramos ya cebras, jirafas, leopardos, leones, que es muy parecido a la sabana, pues, ¿no? Y la acción del hombre, bueno, el hombre siempre perjudicando los biomas. Las praderas ya se están afectando, ¿no? Ya no son tan escasas praderas naturales, porque muchas han sido modificadas por la presencia del hombre cuando construye ciudades, ¿no? Comunidades, o sea, habita, ¿no? En la pradera mucha población humana y además también desarrollan actividades agrícolas ganaderas, pues como actividad económica propia, ¿no? De esta población que más o menos sería en zona rural, ¿no? Y otra cosa que afecta a las praderas, porque también tiene mucha herbácea, es el sobrepastoreo. Como les dije, hay animales que sobrepastorean, pues, y perjudican el pasto al jalar, como la cabra o la oveja, las hojas del pasto con raíz y todo, ¿no? Bien, otro bioma de clima templado es el bosque templado, casualmente, ¿no? El bosque templado. El bosque templado ya lo encontramos más a latitudes más mayores, ¿no? Latitudes mayores. Por ejemplo, entre los 30 y los 50 grados de latitud, ¿no? O sea, sobre todo más hacia el hemisferio norte, ¿no? Tenemos a nivel mundial, pues, tenemos bosques templados en Asia, como ven aquí en el Asia, en el centro y oeste de Europa y en la parte oriental de América del Norte, ¿no? Acá se ve. También en Sudamérica, en Argentina, en el extremo de Argentina sur, ¿no? Argentina y Chile. Bueno, el clima es templado, en general el bosque templado con veranos cálidos e inviernos fríos. Y observen este detalle, ¿no? En el bosque templado hay precipitaciones o lluvias, pero también cae nieve, ¿no? La precipitación en forma de nieve en el invierno. Bueno, esto para darnos una idea, bueno, ahí estamos viendo también un poco, ¿no? El bosque. No sé si ustedes vieron esta película que ganó el Oscar Gladiador, ¿no? Es una película sobre el Imperio Romano, ¿no? Pero la número uno, no la dos, porque ahí hay Gladiador dos. Los que han visto, recuerden
Si no, miren en el internet, ponen Gladiador, nomás la batalla que hay al inicio de la película, una guerra tremenda entre los romanos, ¿no? y los bárbaros, y se da en un bosque, pues, ¿no? Cerca de un bosque. Y en ese bosque se ve que está cayendo nieve. Casualmente ese es el bosque templado, pues, ¿no? Porque estas son las zonas donde son las guerras del norte, estas guerras que los romanos tenían con los bárbaros, ¿no? Los germanos, justo en los bosques templados. Bueno, también tenemos en la flora de los bosques templados árboles caducifolios. ¿Qué significa caducifolios? Que pierden las hojas, sus hojas en el otoño. El término caducifolio hace referencia a eso, ¿no? Caduci viene caducar, o sea, terminan, y folio es hoja, o sea, las hojas se caen, ¿no? Caducan, ¿no? Se pierden. Y los inviernos son fríos, ¿no? Entonces predominan árboles caducifolios como robles, arces, nogales, fresnos y algunos árboles perennifolios, ajá. Perennifolio, perenne, permanente y folio hoja. O sea, a estos árboles no se les caen las hojas en otoño. Por ejemplo, los abetos, que es el árbol de la Navidad, las encinas. Hay algunos bosques mixtos en la zona mediterránea, la zona por acá. Y tenemos algarrobo, robles, ¿no? Árboles. Y la fauna del bosque templado mayormente son ardillas, ardilla gris, ciervos de cola blanca. Tenemos lobos, como vemos aquí, mapaches, se ve en la foto, ¿no? Cigarras, topos, linces, zorros. Acción del hombre, aquí también hay mucho perjuicio porque miren ustedes que este bosque templado está en casi toda la zona de Europa también y es motivo por el cual ahí están concentradas la mayor población humana viviendo en lo que el hombre ha creado como su espacio, ¿no? Cultural, que es el espacio geográfico que son las ciudades, ¿no? Entonces, cuando el hombre crea ciudades en los bosques templados, está reduciendo pues el área natural, ¿no? Pero para tratar de recuperar un poco esta pérdida del bioma bosque templado por el avance de las civilizaciones o las ciudades, en Europa sobre todo se plantea mucho que se hagan campañas de reforestación, o sea, reforestar es volver a plantar árboles donde había, pues, ¿no? Entonces, esta reforestación es importante, ¿no? Para poder, pues, casualmente restablecer, ¿no? El bioma en cierta manera, ¿no? Bien, eh, de ahí tenemos, bueno, ahí pueden ver la foto. Vamos a empezar ahora un ratito, el siguiente bioma que es taiga o bosque boreal. Boreal significa norte, ¿no? Bien, entonces, bosque boreal, bosque del norte, taiga, estos son los nombres que se les pone, pues, en diversos lugares, ¿no? Por ejemplo, eh, estos bosques, como ven ustedes, la ubicación son mucho más al norte, ¿no? Hacia estas zonas más frías, norte de Canadá, ¿no? De Europa, de Asia. Entonces encontramos pues esta taiga, pero el nombre taiga, en verdad, se utiliza ese nombre más en Eurasia, ¿no? En la zona nororiental, o sea, en esta zona. Le llaman este bosque taiga, ¿no? En América del Norte, que es aquí, que también es un bosque, le llaman más bosque boreal, ¿no? O sea, bosque del norte, ¿no? Bosque boreal quiere decir bosque del norte, pues. Pero estamos hablando del mismo bioma, nada más que tiene diferentes nombres, ¿no? Según continente. En América del Norte le llaman bosque boreal, bosque del norte. En Eurasia le llaman taiga, ¿no? Y también, y también en la zona de Europa, más hacia Europa del norte le llaman pues bosque de coníferas. Coníferas son árboles de 30, 40 metros de altitud. Es una conífera, son árboles altos, ¿no? Como el que se ve acá en la foto, ¿no? Bien,
Entonces, la taiga, bosque boreal, también nos encontramos en el hemisferio norte, en 50, 60 grados de latitud, o sea, bien al norte, más frío, llamado bosque de coníferas en América y taiga en Eurasia, ¿no? El clima es frío, más frío es cuando está más hacia el norte, pues, ¿no? Hacia el círculo polar. Los veranos son cortos, frescos, con abundantes lluvias, precipitaciones. Los inviernos largos y fríos, ¿no? Con escasas lluvias y una gran acumulación de nieve. La temperatura puede llegar a -50 grados, imagínense que es bastante frío, ¿no? Y la flora, bosques de árboles de hojas perennes o coníferas, como vemos aquí. Por ejemplo, el abeto, el pino, ¿no? El abeto es el árbol de la Navidad, pues, ¿no? Es el arbolito, el modelo del árbol de la Navidad que creo que todo el mundo conoce, pues. Pues, si es que hacen un árbol de Navidad, pues, ¿no? Adornan, ¿no? Entonces, pino, abeto son árboles así que tienen copa piramidal, ¿no? Como si fuera una pirámide en la parte de la copa del árbol. Y tenemos álamo, sotobosque con arbustos pequeños. Sotobosque le llaman pues a los árboles, a los bosques que tienen arbustos, ¿no? Por eso dice arbustos pequeños y pastos. Fauna, acá viene un detalle interesante, la fauna tiene que ser adaptada a estas zonas tan frías. Algunas migran cuando es invierno, no son aves mayormente, y otras, como los mamíferos pequeños, hacen madrigueras y se meten ahí a hibernar, ¿no? Como dice acá, no invernar, sino hibernar, así se escribe. Hibernar quiere decir que se meten a su madriguera, se han cavado ellos mismos y se quedan tranquilitos ahí soportando el invierno y bueno, lo pueden hacer porque también han comido mucho antes de hacer esto y se quedan tranquilos para no gastar energía, pues, ¿no? Entonces están ahí nomás. Tenemos osos también pardos o de pelo de color pardo, o lobos, zorros, renos, que hay un reno, los ciervos, alces, liebres, ardillas, ¿no? Comadreja, la marta, que es un animalito que parecía al mapache que lo cazan también por la piel, ¿no? Por el pelo, diré fino. Acción del hombre, la tala descontrolada, o sea, cortar árboles hasta por gusto, y eso también ha malogrado mucho este bioma. Cazar animales también por intereses económicos, venderlos o aprovechar su pelambre. Incendios forestales y la contaminación del suelo por la actividad minera. Son algunas de las características que los hombres, pues, cómo los hombres perjudicamos, los seres humanos, este bioma, ¿no? Taiga o bosque boreal. Y el último ya es la tundra, que es mucho más todavía al norte, la tundra. La tundra ya es bastante hielo, pues preocupante, ¿no? Miren la zona extrema, Groenlandia, Islandia, todas estas zonas son tundra, clima muy frío, en zonas mayores a 60 grados latitud norte y mayores 50 latitud sur. Se encuentra la tundra en las islas, costas nórdicas de América, Europa, Asia, nórdicas del norte, ¿no? En la península antártica en el sur, altas montañas, la tundra alpina. El clima muy frío o gélido en zonas polares. La temperatura puede ser de 10 grados hasta -36 grados centígrados, bajo cero, ¿no? Mientras que en regiones polares hasta puede llegar siempre a entre -20 y -50 grados, ¿no? Bajo cero. Hay escasas lluvias, pero sí mucha nieve y fuertes vientos, ¿no? La flora, son las plantas bajas, ¿no? Porque como hay mucho viento y mucha precipitación, no hay muchas precipitaciones y hay mucho frío, más sobreviven plantas que soportan estas condiciones duras, como los musgos, los líquenes. También hay pastos, gramíneas y ciperáceas, que son también tipos de arbustos y arbustos enanos. Fauna, renos, como hemos visto por ahí en las fotos, reno caribú, zorros árticos, lobos, bueyes, oso polar, ahí ven el oso polar, color, su pelo es blanco, como ven, diferente que el oso del bosque templado, ¿no? Y varias especies de aves, ¿no? En la tundra alpina hay cabras, monteses, ovejas. ¿Y el hombre cómo perjudica la tundra? Bueno, también ahí están poblaciones muy antiguas que son los esquimales, ellos no son tanto el problema es la caza ilegal, como siempre, para tratar de vender la piel, los animales, el cambio climático que también está afectando y el hecho de construir industrias, como por ejemplo
la industria petrolera en Alaska. Ustedes ven acá, Alaska es en la zona de Norteamérica. Ahí hay petróleo. Entonces, la tundra tiene un suelo congelado que se llama permafrost, ¿no? El permafrost o suelo congelado se afecta, pues es destruido con el peso de los camiones, por ejemplo, que van a llevar equipos pesados, tuberías, etcétera, a Alaska para la extracción de petróleo. Estos camiones pesados rompen el suelo congelado natural y generan charcos de agua, ¿no? Eso ya es destrozar, destruir el ecosistema, sobre todo en el elemento importante que es el suelo, ¿no? Pero en este caso el suelo de la tundra es congelado y eso también lo altera las actividades económicas humanas. Quiero mencionar algo del oso polar, acá lo vemos con su pelambre blanco, ¿no? Bueno, normalmente los osos son como los que imaginamos en el bosque templado, de pelo color pardo, gris, ¿no? Grisáceo. Pero ¿por qué el oso polar tiene pelo blanco? Eso es una mutación, en realidad, ¿no? Una mutación que se ha ido heredando. ¿Y por qué ha tenido que el oso polar tener que cambiar su pelo de color poco a poco? En realidad las mutaciones no son procesos tan largos. O sea, por ejemplo, el oso polar se calcula que ha mutado su color de pelo en unos 25.000 años, 20.000 años, ¿no? Entonces, ¿y por qué cambió el pelo? Porque ustedes ven que el paisaje de la tundra es un paisaje gélido, ¿no? Con nieve, con hielo, color blanco. Y el oso polar lo que hace es cazar pingüinos. Entonces, si un pingüino ve pues que viene un tremendo oso de color gris o marrón, lo va a ver pues en la distancia, ¿no? Se va a resaltar en el escenario blanco de la tundra. Entonces lo que pasa es que el oso para sobrevivir en estas zonas y poder cazar estos pingüinos, su pelo se ha mutado, ha habido una mutación de tinte, de color, mejor dicho, de coloración del pelo a color blanco para mimetizarse o confundirse con el medio ambiente y así poder tener éxito en cazar los pingüinos. Entonces, el oso polar es una mutación, pues su color de pelo, ¿no? Otra mutación muy popular, digamos, o muy conocida, es el perro. O sea, el perro existe hace unos 15.000 años nomás. O sea, no es mucho, ¿no? En realidad. Pero ¿de dónde ha mutado el perro? De los lobos. Los lobos, en realidad, el perro es una variedad, ¿no? Del lobo, ¿no? El lobo, que es el originario, digamos, el principal, mayormente ocurre que hace pues 15.000 años, allá había hombres cazadores, pescadores, en comunidades, ¿no? En bandas, en grupos. Entonces muchas veces los hombres primitivos están cazando y nómades y y bueno, los lobos, perdón, los lobos persiguen al hombre así, le tienen miedo porque el hombre ya en esa época conoce el fuego, todo eso, ¿no? Pero ¿por qué lo sigue, no? No para comérselos, no para atacar al hombre, no, el lobo ya sabe que le conviene seguir al hombre porque los hombres, cuando hacen campamento, en la noche ya, el hombre pues cocina, ¿no? Cocina para comer, pues, ¿no? Con la gente y los hombres al comer, cocinar y comer dejan desperdicio. Ese desperdicio lo dejan ahí en el campamento, al otro día se van, pues, y dejan los desperdicios de comida, y los lobos van y comienzan a comer estos desechos, ¿no? Por eso que les conviene perseguir a los grupos humanos. Pero con el tiempo, una variedad de lobos, los más mansos, algunos no son tan bravos, otros son más mansos, se iban acercando al hombre un poquito así agachaditos, como una señal de no atacar, ¿no? Y el hombre, por supuesto, estaba listo para defenderse, pues, porque, ¿no? Pero este lobo no se acercaba del todo, pero se agachaba así, tranquilo, dando a entender que no quería atacar al hombre, y el hombre lo mira, pues, pero en las noches, cuando la gente tiene que dormir, pero siempre ponen un vigía, alguien que se queda cuidando a los demás que están durmiendo, y entonces, estos hombres se empiezan a dar cuenta que el lobo, tranquilo, está un poco cercano, pero no tanto, tanto, pero está muy un poco cerca, durmiendo, pero cuando el lobo escucha que hay proximidad de otro animal, que puede ser un animal peligroso para el hombre también, el lobo pasa la voz, digamos, ¿no? Pone a gruñir, se pone inquieto.
Entonces el hombre entiende de que hay un animal que se está acercando. Entonces, con esta ayuda, digamos, esta compañía y esta manera de pasar la voz del lobo mansito, ¿no? De que puede haber algo peligroso, se van acercando a los hombres, el hombre que se acostumbra a dormir, a cuidar y tener un lobo en un seno cercano, y ya le empieza a dar comida, pues, ¿no? Y el lobo se da cuenta que cuando se porta tranquilo, se acerca, el hombre le da de comer, y ahí viene el éxito de su estrategia del lobo, de volverse manso para que el hombre le dé comer. Pero esa estrategia hace que el lobo se vaya convirtiendo en perro, pues lo conocemos. Por eso que los perros siempre son las mascotas ahora, pues, ¿no? Mucho más que antes. Y los perros, ya vienen con una carga hereditaria genética de que esta estrategia de ponerse mansos con los hombres, ¿no? Empiezan a mover la cola, pues así son perros, pues, ¿no? Te saltan, te lamen, ¿no? Se ponen alegres cuando te ven. Entonces ya el hombre le gusta eso y le da de comer, pues lo adopta, ¿no? Se lo lleva a su casa y el perro sigue siendo amigable con el hombre porque el hombre le da de comer, pues. Entonces, esa estrategia es una estrategia de supervivencia en realidad, ¿no? Y ahora ustedes ven que un perrito, una perrita tiene unas crías y las crías de chiquitas están moviendo la cola, ¿no? Al hombre. Entonces ya lo incorporaron esa estrategia de sobrevivencia, ¿no? Entonces así, en 15.000 años nomás, imagínense, un grupo de lobos se convirtió en perro, ¿no? O sea, las mutaciones no son no son tan difíciles, digamos, ¿no? Ni tan largas. Otro animal que no ha mutado, pero sí, sí al hombre siempre hasta la actualidad es la rata, pues, ¿no? Las ratas están en los desagües, si ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Y por qué están en los desagües? Porque cuando uno lava los platos de almorzar y siempre cae arroz, pues por ahí en el lavadero, se va al desagüe y las ratas están ahí esperando para comer, pues lo que deja el hombre. Entonces, siempre va a haber ratas cerca de las casas, ¿no? En los desagües están ahí, cerca al hombre siempre. Bien, entonces ese es digamos, el problema, esa es la historia de los perros, pues, ¿no? Una mutación de los lobos. Bien, pasamos ahora a qué hace Naciones Unidas ante la preocupación ambiental, porque ya hemos visto que hay problemas de animales que se extinguen, ecosistemas contaminados o digamos en peligro por las actividades humanas, ¿no? Por todas las actividades económicas. Entonces, Naciones Unidas, pues, se preocupa, como siempre, de temas que de interés mundial y desarrolla digamos, una comisión para revisar estos problemas ambientales de los ecosistemas y plantean como producto de esos estudios el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, ante toda esta problemática pues, que hemos viendo, ¿no? Que hemos estado mencionando, la alteración de los ecosistemas, de la explotación de recursos naturales por parte del hombre, la afectación que el hombre genera en sus actividades, en los años 80, ya, la década de 1980, en el siglo pasado, Naciones Unidas forma el año 83 la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente y pone en esta comisión a muchos especialistas, pues, científicos, gente entendida en estos temas y pone al frente, en la dirección de esta comisión, a la señora Gro Harlem Brundtland. Por eso que cuando termina de hacer su análisis en la comisión, le llaman el informe Brundtland también, o el informe Nuestro Futuro Común, o el informe Brundtland, ¿no? También lo mencionan así. Entonces, producto de esto, nace el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Que por primera vez se usa en el informe Nuestro Futuro Común o informe Brundtland, y vemos una cita allí de lo que menciona acerca del desarrollo sostenible, que está en manos de la humanidad, dice, asegurar que el desarrollo sostenible o el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfagan las necesidades del presente, o sea, atender las necesidades del presente en forma racional, ¿no? O sea, el usar los recursos racionalmente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, con esta idea, que podemos también resumir como el uso racional de los recursos naturales en el presente, para garantizar que las próximas generaciones también satisfagan sus necesidades, surge pues la preocupación ante el crecimiento económico sobre la base de la explotación de los recursos naturales. Aquí en este gráfico podemos ver
cómo estos tres elementos que componen el concepto de desarrollo sostenible, el elemento social, económico y medioambiental. Entonces, la idea es que estos tres, medio ambiente o ambiente, componente ambiental, social, económico, estén en equilibrio, estén en armonía. No es la idea dejar de extraer recursos, pues tampoco es así, ¿no? Porque los seres humanos necesitamos los recursos, pero la idea es usar y utilizarlos de manera racional. O sea, no sobreexplotar, no depredar, ¿no? Sino usarlos de manera racional para que perduren estos recursos, ¿no? Acá se ve esta relación, incluso hay una especie de intersección, ¿no? Entre lo social y lo económico. La idea es que sea una relación equitativa, ¿no? Que lo económico no afecte el medio ambiente, ¿no? De tal manera que la relación económica con el ambiente sea viable, o sea, sea posible hacerlo bien, y lo social con el ambiente sea que el ambiente sea vivible para los seres humanos, ¿no? Para la vida. Y todo esto en lo social con lo económico debe ser equitativo. Todo esto se centra en el concepto general de desarrollo sostenible. Entonces, hay los avances que ha habido de parte de Naciones Unidas en las comisiones y reuniones para determinar informes y acciones en común. Tenemos los eventos mundiales, ya hablamos de la comisión que fue en el año 83. Luego viene la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río de Janeiro en Brasil, en el año 1992, que se constituye en el primer acontecimiento ecológico o reunión para tratar el tema de protección de la naturaleza. Y en esta cumbre de Río se plantea pues que el concepto de desarrollo sostenible se haga vinculante, es decir, se asuma por los países miembros de Naciones Unidas, como Perú, por ejemplo, para que se comprometan con este concepto de utilizar los recursos de forma racional, ¿no? El desarrollo sostenible. Y también se aprueban acciones, ¿no? Grandes acuerdos como la Agenda 21 o Programa 21, la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, donde se definen derechos civiles, obligaciones de los estados para la protección del medio ambiente, recursos, y la Declaración de Principios relativos a los bosques, ¿no? O sea, de que los bosques tienen que ser protegidos, pues, por medio de la legislación, porque ya sabemos que tienen un rol muy importante incluso con el calentamiento global y mucho en esto de los ecosistemas, ¿no? Bien, y de ahí tenemos una siguiente conferencia que es la de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río más 20 del año 2012. Y en esta conferencia se aprueba el plan de acción bajo el título del futuro que queremos, ¿no? Entonces, en esta conferencia se enfoca en dos temas principales, ¿no? Una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible, es decir, que la economía considere el buen uso de los recursos naturales, no el mal uso, y eso significa que las fábricas, todos también deberían invertir en contaminar menos, ¿no? Usar tecnologías limpias, como les llaman. Y el otro tema principal es la erradicación de la pobreza y el marco institucional para el desarrollo sostenible. Bueno, erradicar la pobreza parece que no tuviera mucho que ver, pero sí, porque mucha gente, como comenté hace un momento, por ejemplo, estos colonos migratorios de la selva peruana, que aplican esta técnica rosa quema, malogran ¿no? Cortan los árboles, todo para sembrar coca, lo hacen porque son gente que quiere ganar dinero, o sea, no que sean gente rica, ¿no? Son agricultores pobres que quieren, pues, ganarse el dinero y entran en relación con estos delincuentes narcotraficantes. No es que ellos sean narcotraficantes, sino que saben sembrar y siembran coca, pues, para que saben que todos la cosecha se la van a comprar con narco, entonces ellos siembran, digamos, para ganar, ¿no? Pero eso nace de la pobreza, pues, porque si no hubiera tanta pobreza, no habría por qué gente se mete a actividades delictivas que pueden perjudicar al ambiente. También en esta reunión del 2012 en Río se plantea el reconocimiento de la importancia y la utilidad de desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible basados en la Agenda 21, ¿no? Y después viene en el 2015, producto de una Asamblea General de Naciones Unidas, donde se aprueba el informe Transformar nuestro mundo,
la agenda que se proyecta hasta el 2030, ¿no? Como un objetivo, avanzar en cumplimiento de objetivos y lograr metas hasta el 2030. Y entre ellas, pues tenemos 17 objetivos, ¿no? Pero no vamos a ver los 17 en general. Bueno, acá están, pero no tenemos que ver uno de ellos, el fin de la pobreza, ¿no? Casualmente la idea de que la pobreza, como les expliqué, es como un escenario que empuja pues a mucha gente a cometer actos, digamos, que perjudican el ambiente, ¿no? Como estos agricultores. Esta Agenda 2030 entonces tiene eh, un plan de acción en favor de las personas, en lo que le llaman las 5P, las 5P, ¿no? O sea, acá vamos a ver las 5P. P, ¿por qué? Porque empiezan con P las palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, lograr una acción por la prosperidad, por el planeta, por la paz y el partenariado, por las personas también, por supuesto, personas, la prosperidad, el planeta, la paz y el partenariado, que quiere decir alianzas, ¿no? Partenariado es cuando tú haces alianzas con otras personas, ¿no? Otras instituciones. Entonces hay 17 objetivos que acá lo podemos ver, pues no, miren, son acá el primero, va dando la vuelta hasta el número 17, fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia. Como ven, trabajo decente, industria, innovación, reducir las desigualdades, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres, etcétera, ¿no? Y alianzas para lograr los objetivos, que es el partenariado, ¿no? Entonces, el objeto de esta Agenda 30 es fortalecer, pues, como ven ustedes, los objetivos, en general, la paz universal, dentro de un concepto más amplio de la libertad, ¿no? La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, por supuesto. Y estos 17 objetivos con 169 metas abarcan las esferas, pues, económicas, sociales y ambientales, como siempre, como es la parte componente del desarrollo sostenible, ¿no? Lo económico, lo social y lo ambiental. Bueno, todo esto entra en vigencia el 1 de enero del 2016 y rige hasta el 2030, pues donde se espera que se pueda ir avanzando en estos propósitos, ¿no? Y bien, ahora acá se ve con más detalle las 5 esferas y cómo los 17 objetivos se van distribuyendo según estas 5 esferas de la agenda, que son pues fin de la pobreza, hambre cero, como ven aquí, salud y todo esto, ¿no? Pero ¿cuáles son las 5 esferas? Persona, prosperidad, paz, partenariado y planeta, ¿no? El planeta. Y vean como ejemplo, a nivel de las personas acaba con la pobreza, el hambre, ¿no? Por eso estos objetivos del 1 al 5 están relacionados a este tema, con fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar de las personas, educación de calidad, igualdad de género. O como la prosperidad está relacionado con estos objetivos 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Energía asequible, no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? La prosperidad tiende, pues, se propone asegurar que todos los seres humanos puedan disfrutar, pues, de una vida próspera, ¿no? Que los satisfaga en sus necesidades. A nivel de la paz, que es fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, el objetivo 16 de desarrollo sostenible habla la paz, justicia, instituciones sólidas. Y en el objetivo 17 tenemos alianzas para lograr objetivos, o lo que llamamos partenariado, ¿no? Alianzas. Y a nivel del planeta Tierra, que la idea es proteger al planeta de la degradación, están los objetivos 6, 1, 13, 14, 15, ¿no? El 6 es agua limpia, saneamiento, 12, producción, consumo responsable, 13, acción del clima, 14, la vida submarina y la vida, 15, la vida de ecosistemas terrestres. Bueno, estas son las maneras en que plantean Naciones Unidas las acciones, ¿no? Eso es importante para que podamos entender por qué se plantean estos objetivos, ¿no? Siempre tratando de tener responsabilidad y promover, pues, la mejora ambiental, ¿no? Y el Perú, ¿cómo participa en todos estos propósitos y objetivos? El Perú, pues, también se compromete, ¿no?
con la Agenda 2030 mediante las leyes, ¿no? Porque no olvidemos que Perú es miembro de Naciones Unidas, entonces el liderazgo, el Perú, el Estado peruano, mejor dicho, establece el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Este Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, el Estado inicia pues ahí actualización de sus políticas y planes sectoriales para adecuarlos pues con los objetivos del desarrollo sostenible hacia el 2021 y con una perspectiva o proyección hacia el 2030. Tenemos pues que la Constitución peruana en el artículo 66, 67, 68 y 69 habla, ¿no? Sobre estos temas del desarrollo sostenible, ¿no? En el 6C, por ejemplo, establece los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, pues, ¿no? El Estado es soberano, digamos, en este sentido de todos los recursos, ¿no? Un ratito, perdón, un momentito, perdón, ¿ya? Bien, entonces un ratito vamos a retomar. A ver, ya estábamos terminando con Perú y la Agenda 2030, pues, ¿no? ¿Me pueden escuchar, no? Sí, 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 profesor. ¿no? Ya, bueno, entonces estábamos viendo que el Estado ha implementado el CEPLAN, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y vemos que estaba mencionando que el Estado, según la Constitución, es dueño, pues, de todos los recursos naturales y es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica, quiere decir ley orgánica es la ley que estructura al Estado, ¿no? Digamos, establece instituciones. Se fijan condiciones de utilización y otorgamiento de particulares. Eso significa la concesión, ¿no? Que otorga el Estado a titulares, a las empresas, por ejemplo, mineras transnacionales, como un derecho para actuar en la extracción de recursos del Perú, pero de acuerdo a las normas en la cual el Estado recibe un porcentaje de las ganancias, ¿no? Ahora, a veces, vamos a dejar en claro, ¿no? A veces se habla mal, pues dice, sí, que sobre todo los grupos comunistas, así, socialistas, entre comillas, o comunistas, entre comillas, que atacan la inversión capitalista de las empresas. Pero miren, ¿por qué el Estado, como dice la Constitución, genera concesiones, ¿no? A empresas extranjeras para extraer minería, minerales, petróleo, etcétera, ¿no? Porque el Estado no tiene tecnologías, o sea, el asunto es cuando que el Estado peruano no tiene la tecnología para explotar estos recursos minerales, entonces lo que tiene que hacer es permitir, ¿no? Porque la Constitución permite la inversión privada, pues, ¿no? Permite que las empresas extranjeras hagan acuerdos con el Estado y vengan con su tecnología a explotar los minerales y, por supuesto, de acuerdo a las normas, entregar al Estado ciertas también beneficios o regalías de estas cosas, ¿no? Ahora, el Estado es soberano, por ejemplo, de los recursos, pero también se puede pensar, alguien puede decir, pero profesor, y la propiedad privada del terreno, por ejemplo, yo me compro un terreno, por decirlo, ¿no? Grande, lo compro, lo registro en la Superintendencia Nacional, ¿no? En la SUNAR registro mi terreno, la SUNAR me reconoce mi título de propiedad y soy dueño de ese terreno. Ya, está bien, pero lo que el Estado te permite es ser dueño del terreno superficial, o sea, de lo que estás pisando. Pero todo lo que está en el subsuelo es del Estado, ¿no? O sea, solamente existe la propiedad privada superficial del terreno, no del subsuelo. El subsuelo sigue siendo propiedad del Estado peruano. Bueno, en el artículo 6.7 nos dice el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de los recursos naturales. En el 6.8 el Estado está obligado pues a promover la conservación de la diversidad biológica.
y las áreas naturales protegidas. Y en el 6.9 el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía, ¿no? Y también legisla, pues, o sea, legisla, da leyes para la protección, eso es lo que está diciendo, ¿no? Bien, tenemos las claves, por favor, de las preguntas. Copien las claves para poder hacer cívica y al final resolvemos. Por favor, alguna pregunta pueden hacerla ahora si, mientras están copiando las claves, si hay alguna interrogante. Vamos a pasar a cívica, ¿no? Ahí está. Copien las respuestas. Ejercicio del 1, la respuesta es B de botella, 2 E de esperanza, 3 E de esperanza y 4 D de día, ¿no? Copien, por favor, para poder desarrollar lo que es cívica, que es un tema largo también sobre identidad nacional, no sé, un tema discutible, ¿no? Bien, terminaron de copiar, me imagino, o de tomar foto, no lo sé. Bueno, y voy a dejar de compartir para pasar a cívica, ¿no? Ya se puede, ¿no? Ya copiaron, ¿no? Bien, entonces, Sí. ya, ahora vamos a pasar a cívica, es un tema largo también y si alcanza el tiempo resolvemos todo, pero también hay algunas indicaciones, ¿no? Ya, cívica, ahí pueden ver, entonces, se va a tratar de identidad e interculturalidad, que es un tema bastante importante, bueno, sobre todo en el Perú, que es un país con muchos problemas sociales, ¿no? Vamos a empezar entonces, ¿qué cosa es la identidad cultural, la diversidad étnica, lingüística, el respeto y la interculturalidad, ¿no? Ante todo, la identidad nacional, ¿no? Cuando yo enseño este tema, me acuerdo mucho de un libro de Nietzsche, y lo voy a mencionar rápido nomás porque tiene que ver con esto. Nietzsche tiene un libro que se llama Genealogía de la Moral, que es uno de sus últimos libros, que es un ensayo que escribe. Y en el inicio dice una cosa importante, dice, no, los seres humanos no nos conocemos, dice. Los seres humanos no nos conocemos. Y la razón de ello es que nunca nos hemos buscado. Es interesante eso, ¿no? No nos conocemos y la razón de esto es porque nunca nos hemos buscado. En cierta manera es como decir los peruanos no nos conocemos y la razón de que no nos conozcamos qué es ser peruano, qué es el ser peruano en realidad, es que nunca nos hemos buscado. O sea, los peruanos en la costa, sierra y selva nunca nos hemos buscado para estrecharnos en un lazo de identidad nacional. Y sobre todo también como Aristóteles dice en una parte del libro de la política que un pueblo o un gobernante tiene que desarrollar entre varias cosas la estimación del pueblo, ¿no? O sea, que el pueblo aprenda a estimarse también. O sea, en el trato al pueblo debe haber estimación. Y los peruanos también debemos desarrollar la estimación entre peruanos, o sea, el peruano de la costa, sierra y selva, ¿no? Y vamos a ver que esto tiene todo un propósito también impulsado por Naciones Unidas para mejorar esto y que el Perú, bueno, también ha dado leyes el Estado para tratar de impulsar esta identidad nacional, ¿no? Que es un proceso de construcción social, ¿no? Es de ser humano libre, consciente, continuo y permanente, que se sustenta en la conciencia nacional y en el sentido de pertenencia del individuo hacia su colectividad, ¿no? Es decir, ¿qué cosa nos hace sentir peruanos? Esta pregunta también es para cualquiera, ¿no? De otro país. ¿Qué cosa hace que un argentino se sienta argentino, un colombiano colombiano y así, ¿no? Entonces, el componente de esta identidad, en el caso nuestro sobre todo y en general, es que la base de una identidad cultural también se tiene que relacionar con una identidad histórica, una identidad social y étnica, ¿no? O sea, étnica viene de pueblos. Étnica viene del griego etnos, que significa pueblo. En el caso, pues, bien, estamos viendo nosotros la identidad, pues, pone de relieve, pues, o sea, la identidad nacional es un tema que se refiere, pues, al conjunto de características, también valores, símbolos, tradiciones, creencias, expresiones culturales que vivimos como grupo dentro de nuestro país, ¿no?
y también esta identidad pues desarrolla un sentido de pertenencia, o sea que pertenecemos al Perú, como a la nación peruana que está hecha de la diversidad cultural y diversidad étnica. Es innegable que la peruanidad tiene que basarse en la diversidad, pues porque en el Perú tenemos mucha diversidad cultural y diversidad lingüística, étnica, ¿no? Entonces, son componentes que nosotros debemos valorar, ¿no? La identidad nacional, entonces, con estos componentes se trata de construir esta identidad nacional y que hay que empezar a trabajar, pues, sobre estos pilares para desarrollar una identidad nacional. No olvidemos que el Perú, por ejemplo, como componente también es la identidad histórica. El Perú tiene la historia más importante de Sudamérica, ¿no? A nivel de Sudamérica, el Perú es el que tiene la historia más importante de toda Sudamérica porque aquí se desarrollaron las civilizaciones prehispánicas, el imperio Huari, el imperio Inca y otras civilizaciones preincas que son muy importantes, como los arqueólogos están demostrando con el estudio de sus evidencias arqueológicas, ¿no? Entonces, aparte, no solo arqueológicamente, ¿no? Sino también históricamente, el Perú fue un virreinato enorme hasta el siglo XVII, ¿no? O sea, del sur de Panamá hasta el extremo sur de Argentina y Chile, todo eso era Perú, ¿no? No había otro virreinato acá en Sudamérica, un virreinato español me refiero, ¿no? No había un virreinato español más importante en Sudamérica, ¿no? Y la capital de tremendo virreinato, territorio de Panamá hasta sur Argentina y Chile era pues Lima, ¿no? Lima era la capital de tremendo territorio y el puerto más importante era el Callao. Entonces vean ustedes, ¿no? Ya eso es un motivo pues de una fuerte orgullo histórico, digamos, de la historia del Perú en ese sentido por su importancia a nivel regional. La identidad cultural, bueno, es un proceso dinámico en el cual las personas comparten una cultura, se definen, se autovaloran como pertenecientes a esta identidad y actúan de acuerdo a las pautas culturales que de ellas surgen, ¿no? Entonces la identidad cultural pues tiene un sentido, genera un sentido de pertenencia a un grupo, ¿no? Pues yo nazco, si yo hubiera nacido en la selva, por ejemplo, y me he sentido pertenencia a los grupos de las comunidades nativas, ¿no? O ustedes hubieran nacido capaz en la selva, en la sierra, capaz muchos de ustedes han nacido ahí, ¿no? Y están ahora en Lima, entonces sienten de que pertenecen en la historia, pues a estos grupos, estos pueblos amazónicos, pero igualmente son peruanos, o sea, peruanos somos todos, pues costa, sierra y selva, ¿no? Entonces, pero en un sentido de pertenencia a este grupo social, donde es compartido rasgos culturales, valores, costumbres, y se construye toda esta identidad a lo largo de todo el proceso de desarrollo, pues, de la vida, ¿no? Del individuo. Involucra todo el pasado histórico, como les digo, del grupo, ¿eh? eh, no existe, digamos, la identidad sin memoria, ¿no? Como se me estaba diciendo yo, tenemos una memoria de la historia del Perú, un conocimiento que nos da la capacidad de reconocer el pasado de nuestro pueblo, de nuestro país, que tiene una serie de elementos simbólicos, bandera, himnos, todos referentes que son propios para todos los peruanos, ¿no? Y que ayudan a construir el futuro. Entonces, hay que tener presente que ser peruano, pues, es basarse en la existencia de la diversidad cultural y lingüística y todo en nuestro país, ¿no? Entonces, no es un problema, es más bien, esta diversidad una ventaja, ¿no? Una fortaleza, ¿no? Para poder tener una identidad muy amplia, ¿no? Digamos, basada en tantas experiencias culturales y tantas creencias, valores culturales que integran los pueblos del Perú, ¿no? O sea, nadie está diciendo que dejen de ser shipibos, aguajún o aymaras o quechuas, ¿no? Nadie dice eso. Estamos diciendo que sigan sintiéndose igual, sigan perteneciendo a sus comunidades, pero no olvidarse que todas estas comunidades, costa, sierra y selva, son peruanos, pues todos los integrantes también pueden aceptar y valorar una identidad nacional que es un componente de integración, ¿no? De cohesión social. Luego tenemos que la diversidad cultural en su multiplicidad de formas en que se expresan las culturas y los grupos y sociedades, estas expresiones de estos grupos se transmiten pues dentro y entre los grupos sociales, o sea, las diversas características de la sociedad se transmiten de generación en generación, de padres a hijos, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Valorar esta diversidad cultural y UNESCO lo hace, ¿no? UNESCO no olviden que es
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, ¿no? Considera como patrimonio común de la humanidad y fuente de desarrollo a la diversidad cultural, pues, ¿no? Porque hay muchas culturas a nivel mundial, ¿no? Que son parte de la gran variedad cultural del mundo, de toda la especie humana, ¿no? Se expresa entonces esta diversidad en los distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución, disfrute de expresiones culturales, cualquiera que sean los medios y tecnologías utilizadas, ¿no? Entonces, UNESCO ya plantea esto como una especie de reconocimiento mundial, ¿no? A la diversidad cultural. Entonces tenemos que esta diversidad, en el caso del territorio peruano, pues es muy amplia y es la base de la identidad nacional, ¿no? La peruanidad. Por ejemplo, el Perú tiene una gran diversidad étnica, o sea, de pueblos estoy hablando, ¿no? Y una gran diversidad lingüística. Por eso que el Perú, a partir del censo de 1940, es reconocido como un, un país pluricultural, multilingüístico, ¿no? Pluricultural y multilingüístico. Ahora, no confundir la cantidad de pueblos con la cantidad de gente que habla unas lenguas, ¿no? O sea, hay una gran variedad de pueblos que tienen sus lenguas, en la selva sobre todo está la mayoría de ellos, pero no significa que porque haya gran cantidad de diversidad significa que haya más gente, que más gente que la habla, ¿no? Que habla las lenguas, no, no es así. O sea, tenemos, por ejemplo, en los pueblos, tenemos, según pues los datos que ya el Estado peruano a través del Ministerio de la Cultura registra, tenemos 55 pueblos originarios organizados en comunidades campesinas y nativas. La idea es que el término comunidad campesina se refiere a, a la sierra, ¿no? Las comunidades de la sierra. Y comunidad nativa se refiere a las comunidades de la selva. Entonces, eh, de estos 55 pueblos, imagínense ustedes, 51 son de la selva y 4 son de la sierra, o sea, de comunidades nativas, campesinas, perdón, y 51 son nativas. Entonces uno dice, wow, en la selva hay un montón, 51 variedades de pueblos, claro, pero no significa que hay un montón de gente que integra esto, ¿no? O sea, hay menos gente que habla, por ejemplo, las lenguas, no porque sean malas lenguas, ¿no? Sino porque son poca población, ¿no? Pero son diversidad, ¿no? En cambio, en la sierra tenemos más gente, 3 millones, personas que hablan quechua, en la selva tenemos pues 10.000 o 20.000 que hablan shipibo y así, ¿no? Entonces, no confundir eso. Ahora, tenemos 48 lenguas indígenas, ¿no? Originarias, y todo esto, veamos, por ejemplo, aquí en este infografía, ¿no? 4,5 millones de personas hablan lengua indígena originaria, 48 lenguas indígenas originarias. Por ejemplo, en el distrito de San Juan de Lurigancho, que es acá en Lima, que ahí es el distrito más poblado de Perú, que tiene como un millón, casi 1,5 millones de habitantes. Ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de quechohablantes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, han migrado pues de la sierra a vivir en el Lima, ¿no? Entonces se migran con toda su cultura, pues no van a migrar a olvidarse de hablar su lengua, ¿no? El quechua, acá se hablan, perdón, 44 lenguas, acá lo precisa mejor, se hablan en la Amazonía, miren, 44 variedad de lenguas y 4 variedades de lenguas en los Andes, donde el quechua es la lengua más hablada de esta variedad en el país, del Perú, ¿no? Pero como le ven ustedes, en la selva también vamos a ver que hay mucha gente que habla, pero no millones, ¿no? No son millones, son miles nomás. Según el censo 2017, la mayoría de personas, em, que hablan lenguas indígenas están en zonas urbanas, ¿no? El Ministerio de Cultura ha certificado a 2.946 servidores públicos bilingües. ¿Qué significa esto? Que ya el Ministerio de Cultura, viendo pues esta realidad innegable de multiplicidad de lenguas, ¿no? Multilingüístico, venía el problema, pues, cómo atender, por ejemplo, a gente, un Shipibo, un Aymara, por decir, ¿no? En la sierra, que va al Poder Judicial.
y no sabe hablar más que Aymara, por ejemplo, o Shipibo. Entonces, ¿cómo hace el juez para entenderle si el juez no sabe hablar? Entonces, lo que ha hecho el Ministerio de Cultura es preparar gente bilingüe, ¿no? Bilingüe, o sea, que habla dos lenguas, ¿no? Que son de la zona y puede ser de traductores, pues, para que la gente pueda ejercer su derecho a solicitar una administración de justicia por parte del Estado, ¿no? Son servidores públicos bilingües, como dice ahí, ¿no? Es importantes. Bien, también hay que tener presente de que, por ejemplo, mm, acá vamos a ver esta parte. También hay que tener presente cuáles son los factores de la diversidad cultural en el Perú, ¿no? El principal factor es la geografía, pues, porque tenemos tres grandes regiones y la gente se ha desarrollado en las tres regiones. Pero como son regiones grandes y separadas por los Andes, por ejemplo, ¿no? Que separa la costa de la selva, ¿no? Y para la selva los Andes los separan de la costa, ¿sí? Entonces hay como una especie de desarrollo por regiones, ¿no? De la diversidad cultural. Entonces la geografía, pues, peruana, que al ser es variada en climas, paisajes, han generado, propiciado, pues, que la historia del Perú, que es milenaria, desarrolle diferentes respuestas de los pueblos al entorno, desarrollando culturas autónomas o propias en las diversas regiones que aún hasta ahora perviven, ¿no? Otros factores de la diversidad también que genera diversidad en el Perú es la presencia de culturas originarias y el encuentro con la cultura europea, o sea, la conquista, ¿no? Y la influencia de distintas migraciones también que ha habido, ¿no? Los europeos traen africanos, en el siglo XIX llegan los chinos, ¿no? Y así. Y algunos migrantes europeos de menor cantidad. Pero aún así, pues hay una mezcla, ¿no? Una presencia diversa que empieza a mezclarse, ¿no? Hay una mixtura también, ¿no? Y eso se llama mestizaje, ¿no? Y el sincretismo presentes en nuestra realidad. El sincretismo quiere decir de que todavía muchos de estos elementos culturales persisten en el presente, ¿no? Entonces, a pesar de la historia. Y también el hecho que el Perú genere una transformación de un país rural, que con el desarrollo de los años el Perú se está volviendo más urbano, más bien, ¿no? Las ciudades están cobrando más importancia que las zonas rurales. Por ejemplo, evidencia de esto es que en el censo de 1940, el 65 o 62% de peruanos vivía en la sierra, ¿no? Vivía en la sierra, ¿no? Entonces, pero ahora actualmente, pues el 53% de la población peruana vive en la costa. Y en Lima nomás viven unos 9 millones, ¿no? O sea, que imagínense ustedes cómo ha cambiado, ¿no? Antes la opción más de población era en la sierra, ¿no? Pero ahora todo se ha vuelto más costeño, más urbano. La influencia del mundo por influencia de los medios de comunicación también, la globalización ha ayudado también un poco en este encuentro, en estos contactos, ¿no? Hablemos de las etnias amazónicas, que también se les llama comunidades nativas, ¿no? Se organizan ya, miren ustedes, en 1786 comunidades nativas que están conectadas a la sociedad nacional, ¿no? Claro, son peruanos, pues. Entonces, las comunidades nativas son organizaciones que tienen origen en los grupos tribales o tribus de la selva y seca de selva, o selva baja y selva alta. Y ahora estas comunidades, de acuerdo a también a las propuestas de Naciones Unidas, pues, ¿no? De que los estados reconozcan esta diversidad y la reconozcan por medio de leyes, entonces las comunidades nativas ya tienen un reconocimiento jurídico, es decir, amparado en la ley. La ley, ¿no? Ahí está el número de la ley 22175. Y estas comunidades nativas se sienten unidas, pues, por vínculos como un idioma o dialecto que practican, los caracteres, los costumbres culturales y sociales, y también por la tenencia y uso de común permanente de un territorio, ¿no? El mismo territorio ancestral que han heredado de sus antepasados y donde se han desarrollado asentamientos o que están nucleados o dispersos, pero en un mismo territorio general, ancestral. Por eso que vamos a ver que Naciones Unidas también promueve de que el Estado correspondiente, como el caso del Estado peruano, reconozca legalmente la propiedad, ¿no? De la tierra de estas comunidades, ¿no? De todas las comunidades o etnias del Perú. Ahora, de estas etnias, la que tiene mayor población, por ejemplo, mayor presencia en el territorio,
son la Xáninca, Aguajún y Shipibo-Conibo. La Xáninca se encuentran presentes en Junín, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Cayali, mira, en Huánuco. Y Aguajún se encuentran presentes en Amazonas, Cajamarca, San Martín, Loreto. Los Shipibo-Conibos se encuentran en Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, hasta en Lima, ¿no? También están, porque hay, como les dije, migraciones, ¿no? Entonces, es importante. El asunto ahora es eh, que estas lenguas no se pierdan, porque el problema es que, o sea, la realidad de una lengua es que si no se practica, o sea, si nadie la habla, mejor dicho, si nadie habla la lengua, no la practica, se va perdiendo. Y eso es lo que ha venido pasando en la historia del Perú. Muchas lenguas se han perdido porque ya nadie las practica. Entonces, se pierden para siempre, ¿no? Ahora, el asunto es que, este, estas lenguas, muchas de ellas, la gran mayoría, pues todas, mejor dicho, son lenguas ágrafas. ¿Qué significa ágrafas? Que no tienen escritura. Entonces, una gran tarea del Ministerio de Cultura es generar una gramática, ¿no? De todas estas lenguas, porque cuando ya se puede escribir lo que uno habla, ya la lengua no se pierde tan fácilmente, ¿no? A menos queda escrita, ¿no? Queda una gramática ahí como registrada, pero recién se está haciendo todo esto y se ha avanzado, eso sí, pero los primeros que empezaron poniendo una gramática a las lenguas que ha servido hasta la actualidad han sido los españoles, pues. Cuando los españoles llegan, encuentran a los incas que hablan quechua, la mayoría, y lo que ellos hacen es para poder comunicarse mejor, aprender un poco de la lengua, pero también hacen el trabajo de hacer una gramática quechua, ¿no? Y con esta gramática escribir. Y cuando uno escribe, se puede enseñar la lengua, ¿no? Se puede enseñar a hablar y a escribirla. Y eso ha sido una cosa valiosa para que el quechua no se pierda, ¿no? Pero como les digo, si no se practica, se pierde. Y un problema que ha pasado acá en Lima, sobre todo, mayormente en Lima, es que cuando los migrantes que están aquí en Lima han tenido sus hijos, los hijos han aprendido a hablar la lengua, si estén en Lima, la lengua de sus padres, y los nietos, pero el problema es que cuando ya llegan los hijos y los nietos y van al colegio acá en Lima, empiezan a fastidiarlos, ¿no? Que lengua es esa que estás hablando, le dicen un montón de cosas ofensivas, y entonces los niños, los chicos ya no quieren practicar su lengua de sus padres y empiezan a olvidarse, ¿no? Ya no la quieren hablar y así se olvidan. Y eso es uno de los problemas que ha existido. También el Estado está haciendo algo para salvar eso, ¿no? Ahora, las etnias andinas, que son los pueblos de los Andes, se han agrupado en lo que se llama la legislación peruana comunidades campesinas. Allí hay un asunto interesante, ¿no? En realidad, Naciones Unidas habla de los pueblos originarios en esta zona como pueblos indígenas, pero en el caso de la sierra, en la sierra del Perú, la gente de la sierra tiene mucho odio a la palabra indio, pues porque se ha usado de manera ofensiva por tanto tiempo en la historia. Entonces, no olvidemos que, por ejemplo, en la historia, el que declara el Día del Indio, el 24 de junio, es Leguía, ¿no? El presidente Leguía en el oncenio, establece el Día del Indio, ¿no? Pero como dice indio, entonces como que la gente no de la sierra no lo aprobaba mucho. Cuando entra Velasco Alvarado, que es el que hace pues su reforma agraria, ¿no? Entonces Velasco tiene una especie de posición nacionalista, ¿no? Entonces cambia, ¿no? El Día del Indio, cambia el nombre por el nombre del Día del Campesino. Ya eso no suena tan ofensivo. Pero el problema es con Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no le dice campesino a los indios. Acá nomás le decimos. Ellos en Naciones Unidas siguen siendo indígenas, ¿no? Entonces, las comunidades campesinas se organizan en la organización de interés público, tienen existencia legal, personería jurídica, está integrada por familias que hablan y controlan, habitan, perdón, y controlan los territorios que también se les reconoce por ley, como ven, hay una ley general de comunidades campesinas y así se les reconoce sus territorios ancestrales. Estos vínculos ancestrales de las comunidades campesinas se reconocen bajo la propiedad comunal de la tierra, reconoce el trabajo comunal, ¿no? La ayuda mutua, no se olviden que en la sierra del mundo andino pues tenía sistema de trabajo colectivo, comunitario, ¿no? El AINI, la Minca, eso ha sobrevivido, ¿no? Y por eso que estos vínculos se mantienen
y se reconoce cómo trabajan la tierra también de manera comunal. Entonces acá vemos que hay cuatro etnias andinas, ¿no? Las que son más importantes, quechua, los aymaras, y de ahí vienen los jacaru, que son menos, y los suros, ¿no? Bueno, o la familia de los suros, ¿no? Entonces, la lengua, este, bueno, acá falta poner el cauqui, ¿no? Pero acá el cauqui es una variedad de esta, entonces no lo han puesto aquí, pero el cauqui que se abre en la Sierra de Lima, el cauqui se estaba perdiendo, ¿no? Hace unos años, unos 10 años, o 15 años, 20 años, ya habían solo 8 personas que hablaban cauqui en la provincia de Yauyos, queda, ¿no? En el distrito de Catahuasi. Entonces ya se estaba perdiendo la lengua, porque si morían esas personas, ya nadie iba a hablar, ¿no? Una lengua se iba a extinguir. Pero ya viene la política del Estado, ¿no? El Estado lo que ha hecho es desarrollar este programa de educación bilingüe, intercultural, y con educación bilingüe lo que hace es que mucha gente de las comunidades vayan, que quieren ser profesores, este, sean profesores de castellano y de su lengua misma nativa. Cosa que cuando estudian educación y tienen su título de profesor, de educadores, regresan a sus pueblos y enseñan los temas, los cursos de la educación básica regular peruana en castellano y en la lengua nativa. O sea que se mantiene, o sea, los chicos, los niños aprenden su lengua nativa y aprenden y siguen practicando castellano. O sea que son bilingües, ¿no? Bien, la diversidad lingüística, como ven en este mapa, pues es amplia, ¿no? Perú es un país multilingüístico, ¿no? 48 lenguas originarias, 44 están ubicadas en la selva amazónica y 4 en la zona andina, ¿no? Y según el censo 2017, miren, por ejemplo, hay 4.390.000 y tantas personas de 5 a más años que hablan lenguas indígenas. Las lenguas originarias más habladas, o sea, ¿cuánta población habla estas lenguas? La más hablada es el quechua, 3.735.000, y el aymara, 444.000, ¿no? Bueno, en cambio, las lenguas nativas, miren, de la selva, son más variedad, pero son poca gente, ¿no? Por ejemplo, en la chánica, 68.000 personas, Aguajún, Aguaruna, 52.000, Shipibo, Conigo, 31.000, Shawi, 15.000, otros, etcétera, ¿no? Que son otras variedades de lenguas, son menos, todavía 10.000 personas, 8.000. Son bastante variedad, pero con poca gente comparativamente con las lenguas de la sierra, ¿no? Más importantes, que son quechua y aymara. Bueno, las lenguas, según la Constitución del Perú, pues, ¿no? Las lenguas originarias son un deber del Estado, pues preservar, conservar la diversidad cultural, tanto cultural y lingüística, pues, ¿no? Sobre todo que la lengua es una expresión de la cultura. Entonces, en el artículo 2 de la Constitución, inciso 19, dice claramente, ¿no? Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, ¿no? El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad, ¿ve? O intérprete. Por eso le decía que en el caso de Poder Judicial en la sierra, en la selva, hay traductores, ¿no? Que hacen que la persona que pide una administración por ver un asunto de justicia, hable en su lengua nativa y el traductor le transmita esa información a los jueces, a los miembros del Poder Judicial en la selva, en la sierra. Eso es importante, ¿no? Para poder llegar, pues, a que tengan también el derecho de que el Estado les administre justicia también por igual. Todos son ciudadanos peruanos, pues, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿no? No hay que olvidar, pues, que todos somos peruanos, entonces ellos, ¿por qué tendrían que abandonar, ¿no? Su lengua? Es más, por ejemplo, en San Marcos, no sé si ustedes se enteraron el año pasado, nomás creo que ha sido, una, una alumna de posgrado sustentó su tesis de doctorado, la sustentó en quechua, o sea, hablando quechua. Entonces, los profesores que saben de lingüística, que saben quechua, normal, pues, ¿no? Evaluaron la tesis y le dieron su grado de doctor, ¿no? De doctor a la estudiante. Entonces, en San Marcos el quechua es una lengua que se acepta como alterna o como una lengua más que domina una persona en el Perú.
Ustedes deben saber que para sacar, por ejemplo, obtener el grado de magíster o maestro, que no es el título, ese es un grado académico, te piden aparte de tu lengua nativa el dominio de otro idioma, te dice. La mayoría pues estudia inglés, ¿no? Pero podrías estudiar quechua y también te vale, en San Marcos te vale. O si no, en el doctorado te piden dos lenguas, o sea, la nativa, la que tú hablas, castellano, y dos lenguas más. Algunos estudian pues inglés, portugués, ¿no? Francés. Pero otros estudian inglés y también quechua, entonces vale, pues, porque son reconocidas, como usted ve acá en la Constitución. En el artículo 17, el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Es un deber del Estado, pues, brindar educación a la población. Por eso hay colegios nacionales, universidades nacionales, ¿no? Como San Marcos, ¿no? La UNI, la Villarreal, etc. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de la zona. Y también el Estado busca preservar, ¿no? Mantener las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas en el país, pues, ¿no? O sea, ya es una responsabilidad del Estado preservar la variedad de lenguas, ¿no? Eso es una responsabilidad y es un deber del Estado, no es un favor, es un deber. O sea que estas estrategias, digamos, esta estrategia de la educación intercultural bilingüe, como vemos acá, que están comunidades de la selva, ¿no? Nativas, están con una profesora que sabe la lengua de ellos y sabe también castellano, y puede enseñarle los cursos pues, en su lengua nativa. Hay materiales educativos también en la lengua nativa, y entonces se hace una educación que no solamente es educar a los niños, sino también es mantener la lengua, pues, ¿no? Que la vayan conociendo y practicando con todo derecho, ¿no? Como ciudadanos peruanos y como la Constitución respalda. Ahora, el respeto a la diversidad cultural es un tema también que UNESCO, que es el organismo de Naciones Unidas, ¿no? A favor de la educación, ciencia y cultura, se manifieste, ¿no? Naciones Unidas a través de UNESCO ha hecho la Declaración Universal sobre la diversidad cultural a nivel del mundo, ¿no? Entonces, la defensa de la diversidad cultural es un imperativo, o sea, una obligación ética, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana, ¿no? Por si sabemos que los derechos humanos se basan en la dignidad, ¿cómo le vas a impedir o desconocer su lengua, su cultura, ¿no? Entonces, ya Naciones Unidas, coherente con sus propuestas, ya reconoce que la diversidad cultural de un país es importante, ¿no? Para que se gobierne y conviva de manera inclusiva, o sea, la idea de una educación, de una sociedad inclusiva, es que todos los ciudadanos, todas las personas, todos los peruanos en este caso, nuestro, tengan pues los mismos derechos, ¿no? Y los mismos accesos a los derechos, no que haya marginación, ¿no? Esa es la idea, que la marginación no debe existir ni la discriminación, más bien la sociedad democrática es inclusiva, o sea, todos tienen los mismos derechos, todos somos ciudadanos con igualdad de derechos y deberes. Por eso dice las Naciones Unidas, reconocer la diversidad cultural de un país es importante para que se gobierne y conviva de manera inclusiva y respetuosa, atender a esta realidad y promover la valoración de diferentes identidades que la conforman. La valoración de la diversidad aporta al ciudadano valores como son el respeto, la tolerancia, mm, perdón, la cooperación entre las personas y el aprecio sincero hacia los demás, pues, ¿no? Acá en el Perú tenemos que combatir mucho, pues, perdón, el problema del racismo, la discriminación, ¿no? Acá en Lima, sobre todo, hay casos, pues, que son terribles, ¿no? De gente que todavía insulta, desprecia, ¿no? A la gente de la sierra, de la selva, faltando el respeto total y a las leyes también, porque eso ya es una ley, ¿no? Está prohibida la discriminación. Pero lamentablemente, pues, todavía hay casos de gente que es muy reacia, pues, a aceptar, ¿no? Que la evidencia de ser peruano es la diversidad, pues, ¿no? Entonces, el Estado peruano eh, establece el enfoque intercultural, ¿no? Es decir, intercultural significa entre las culturas, pero significa que es una interacción, un diálogo, un acercamiento, un conocerse con el otro cultural, ¿no? O sea,
uno de la costa hablando con gente de la selva hablando con la sierra y costa y todos a la vez, ¿no? Entonces, como somos un país pluricultural, es un hecho, es una realidad. O sea, no es que se nos ocurra, sino que así tú no quieras, es innegable que el Perú tiene varias culturas, ¿no? Culturas de la costa, sierra y selva, y todos son peruanos. Entonces, el término pluriculturalidad, pluris de variado, ¿no? Varias culturas, es una realidad social, no se puede negar la realidad. O sea, el término pluriculturalidad hace referencia a la coexistencia, pues, en un mismo lugar o país de diferentes culturas, pues, ¿no? Como el caso del Perú. Los diferentes grupos culturales no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio, como es el caso del Perú también, ¿no? Sabemos que hay variedad de culturas, pero no se relacionan. O sea, muchas veces en toda la historia del Perú no ha habido mucho acercamiento, ¿no? Más bien ha habido rechazo, discriminación, marginación. Ahora, el enfoque intercultural, que es una propuesta que asume el Ministerio de Educación también, se refiere más a una interacción social, es decir, que todos los integrantes de las diversas culturas y de las regiones del Perú conversen, se conozcan, se acepten como peruanos, se respeten como peruanos, ¿no? Y que haya tolerancia, estimación. Por eso la interculturalidad representa la relación y comunicación respetuosa entre los diferentes grupos humanos culturales que tienen culturas diferentes, pero la característica fundamental de la interacción o relación o conocimiento o interacción entre estas personas es el trato horizontal. O sea, ¿qué significa el trato horizontal? De igual a igual, no que haya alguien que se sienta superior al otro. Eso es lo que mayormente ha pasado en la historia del Perú. Entonces, la interculturalidad nos invita pues a conocer a lo, como dicen los antropólogos, al otro cultural, ¿no? A conocerlo, a relacionarse, a sentirse cercanos, conversar, conocerse y sobre todo pues, fomentar la peruanidad, la identidad nacional, que es por eso que tenemos que conocernos, si no, ¿cómo vamos a ser peruanos y si no tenemos cohesión, no somos unidos? Por eso la interculturalidad también fomenta la cohesión social. En los colegios también todo esto se está, universidades, todo es un propósito, ¿no? Fortalecer la capacidad, el enfoque intercultural tiene ejes, ¿no? Ejes sobre los cuales se afirma, o propósitos como son, primero, fortalecer la capacidad de gestión intercultural del Estado, o sea, que el Estado pueda impulsar y promover el enfoque intercultural. Segundo, el reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística que tiene el Perú. Un reconocimiento positivo quiere decir no un rechazo, sino un reconocimiento que suma, ¿no? Que aporta a aceptar la diversidad cultural y aceptarla y estimarla, ¿no? Valorarla. También la eliminación de la discriminación étnico-racial. Pues claro, porque el Perú tiene una historia, pues, ¿por qué creen ustedes que existen hasta ahora insultos, ¿no? Hace poco salió, hace unos meses salió un ciudadano peruano, por decirlo, ¿no? De Miraflores, en un edificio, estaba borracho, después se enteraron que se apellidaba Vice, seguramente se cree mucho por eso, y salió borracho a insultar al serenazgo. Como estaba borracho, insultando, gritando, vino el serenazgo y él comenzó a insultarlo, serranazgo, comenzó a hacer esa cosa que ustedes hasta ven en las series cómicas, ¿no? Pero la verdad que eso es ofensivo. Y este sujeto pues estaba borracho insultándolo, despreciando, y la gente lo grabó, pues y eso salió en la televisión y después, por supuesto, estaba en contra, cometiendo un delito, pues, ¿no? No hay, está prohibida la discriminación, entonces estaba disculpado y estaba borracho, sí, pero ahí soltó todo su estupidez, digamos, ¿no? Todo su racismo. Y la inclusión social de los pueblos también indígenas y la población afroperuana, o sea que en el fondo el enfoque intercultural busca integrar pues a los peruanos, ¿no? Y la peruanidad, ¿en qué se basa entonces, finalmente? En la diversidad, pues, ¿no? Ser peruano es ser diverso, ¿no? El mestizaje, la diversidad cultural es una característica de la identidad nacional o la peruanidad. Bien, no sé si hay alguna pregunta, ahí vamos a poner, tienen que corregir en el ejercicio 3, por favor, ¿ya? En el ejercicio 3, en la alternativa 4, perdón, ejercicio 3, alternativa 4 dice la pluriculturalidad limita, y no es limita.
es permite. Corrijan ya, por favor. La pluriculturalidad no, acá dice limita. Borrar eso, delimita y poner permite. ¿Ya? Por favor, corrijan esa alternativa. Acá lo voy a poner así mejor. ¿Ya? Entonces, esta palabra limita, la sacan. Ya la sacan. Estamos poniendo ahí. La borran y ponen más bien permite. Voy a ponerlo en mayúscula. Permite. Ay, caray, perdón. Voy a permite. Ya, ahí. Y la respuesta de esta pregunta 3 ya vieron ahí, ¿no? Hemos puesto permite. Por favor, copien eso. La respuesta al final del ejercicio 3 no es la letra E, sino es la letra D. Lo voy a corregir acá, ¿ya? Estas serían las claves, entonces. Ay, perdón. Ya, de aquí se ha movido esto. Bien. Bien, entonces, bueno, el ejercicio 4 se me ha movido esto, ¿no? Vamos a bajar un poco, creo. No. Bueno, no se puede, pero ya, ahí tenemos las claves. Copien, por favor, esas son las claves. Y ahí nos vamos quedando, chicos, porque ya son más de la 1:30. Por favor, copien, tomen foto. La 1 es la A, la 2 es la E de esperanza, la 3 es D de día y 4 es B de botella. A ver si... Ahí está. 1 A de avión, 1 A de avión, 2 E de esperanza, 3 D de día y 4 B de botella. ¿Copiaron, chicos, ya? Porque tengo que cortarlo. ¿Terminaron de copiar o tomar foto, por favor? Bueno, en todo caso Sí, ya copiaron, ¿no? sí. Bien, entonces bien, gracias, estimados, cuídense y continuamos la siguiente semana. Bendiciones, cuídense.